El problema con la historia que les están contando sobre Irán y el GPS no es que sea falsa. El problema es que está al revés. La narrativa dominante dice que Irán jamea señales GPS en Israel, que los F-35 quedan temporalmente ciegos, que Estados Unidos entra en alerta. Eso es cierto, pero el marco que usan para interpretarlo es exactamente el equivocado, porque lo que ocurrió no es la historia de un país desesperado lanzando interferencias a ciegas, es la historia de cómo una potencia media usó una guerra convencional que estaba perdiendo para forzar a su adversario a revelar las vulnerabilidades de sus armas más caras, y de paso, para construir una nueva arquitectura de poder que ningún bombardeo puede deshacer. Quiero que se detengan un momento a pensar en esto. El F-35 cuesta, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, aproximadamente $80 millones por unidad. La flota completa, contando el desarrollo y los compromisos de compra de los aliados, representa un programa de más de $400 mil millones. Es la inversión militar más cara de la historia de la humanidad, en términos absolutos. Y una de sus vulnerabilidades centrales se llama GPS. No porque el avión sea malo, sino porque la dependencia del espectro electromagnético es la condición estructural de toda la doctrina militar occidental desde 1991. Desde la Primera Guerra del Golfo, el modelo de la victoria rápida y limpia requiere navegación satelital, guía de precisión y coordinación digital en tiempo real. Quiten el GPS y no queda la barbarie, queda la ceguera. Y la ceguera en combate es la derrota. Permítanme explicar el marco teórico que voy a usar hoy, porque sin él la noticia no tiene sentido. Los estrategas militares hablan de 5 dominios de la guerra: tierra, mar, aire, espacio, y desde hace relativamente poco, el espectro electromagnético. Este quinto dominio es el más invisible y, en consecuencia, el más mal entendido por la opinión pública. El espectro es el medio por el que viajan todas las señales que hacen funcionar la guerra moderna: radar, comunicaciones, guía de misiles, drones, navegación satelital. Controlar el espectro significa que tus armas funcionan y las del enemigo no. No en sentido metafórico, en sentido técnico y literal. El que domina el espectro tiene visión. El que lo pierde queda ciego. Quiero que retengan ese concepto, la ceguera como arma. Ahora bien, la guerra electrónica tiene una característica que la hace radicalmente diferente de la guerra convencional. En la guerra convencional, la asimetría de costes favorece al atacante cuando tiene mejor armamento. Un misil más preciso gana contra uno menos preciso. Un tanque con blindaje reactivo gana contra uno sin él. La ventaja es del que más gasta. Pero en la guerra electrónica, esa lógica se invierte. Un jammer, un sistema de interferencia electromagnética, puede costar cientos de miles de dólares y neutralizar un misil de guía GPS que costó $2 millones. Puede cegar temporalmente un F-35 que costó $80 millones. La asimetría de costes en el espectro favorece al que interfiere, no al que es interferido. Es una de las pocas áreas en la historia militar donde ser más pobre no es necesariamente una desventaja estructural. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque cambia completamente la forma en que hay que leer lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Para entender el patrón profundo, necesito llevarlos a otro lugar y a otro tiempo. Al año 53 a.C., al desierto de Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak. Un general romano llamado Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos del mundo antiguo, comandaba 7 legiones, aproximadamente 40.000 soldados. Roma era la potencia hegemónica del mundo mediterráneo. Su infantería era, sin discusión, la mejor del planeta. Craso decidió invadir el Imperio Parto. Calculó que sería rápido. Calculó que la superioridad técnica de sus legiones aplanaría cualquier resistencia. En la batalla de Carras, los partos no atacaron como los romanos esperaban. No formaron líneas de infantería. No aceptaron el combate cuerpo a cuerpo donde Roma era invencible. Los partos usaron caballería ligera, arqueros a caballo, y una táctica que los romanos no tenían en su manual: disparar mientras huían, hostigando sin comprometerse, agotando la formación romana sin darle nunca a un enemigo contra el que chocar. Las legiones de Craso murieron bajo el sol del desierto, no porque los partos fueran más fuertes, sino porque usaron el entorno y sus propias armas asimétricas
para neutralizar la ventaja táctica romana. Carras es el precedente clásico de lo que los estrategas modernos llaman negación de acceso y área, o en inglés A2AD. Impedir que el adversario opere en un espacio donde debería dominar. Roma perdió 20.000 hombres ese día. El propio Craso fue capturado y ejecutado. Pero lo más revelador de la historia de Carras no es la derrota, es lo que ocurrió después. Roma tardó décadas en cambiar su doctrina, en reconocer que había encontrado un adversario que no jugaba con sus reglas. La superioridad convencional había creado una rigidez conceptual. Los romanos sabían ganar de cierta manera, y ese conocimiento les impedía ver que había otras maneras de perder. Piénsenlo. Ahora bajen conmigo al presente. El año 2025. La Guerra de los 12 días. Israel y Estados Unidos atacan Irán en junio. La campaña aérea israelí usa guerra electrónica de forma masiva. El Batallón 5114 de Guerra de Espectro de las Fuerzas de Defensa de Israel, que fue formalmente establecido como división independiente precisamente después de esa guerra, opera sistemas de interferencia en tiempo real que logran algo notable: neutralizar una proporción significativa de los drones y misiles iraníes desviando sus señales GPS. Los drones que llegan con coordenadas falsas no aciertan sus objetivos. La defensa israelí funciona no solo mediante interceptores cinéticos como el Iron Dome o el Arrow, sino mediante la manipulación del espectro. Israel gana la batalla de las señales. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. Irán no reinterpretó esa derrota como un fracaso, la interpretó como un diagnóstico. Sus misiles fallaron porque dependían de GPS, y GPS es una señal que Washington controla. Una señal que puede degradarse, bloquearse o suplantarse. La conclusión estratégica fue inmediata. La dependencia del GPS era un talón de Aquiles que había que amputar. Y tenían un aliado dispuesto a suministrarles el escalpelo. En el año 2020, China completó su constelación Beidou 3, más de 50 satélites distribuidos en 3 tipos de órbita distintas, con cobertura global. La señal militar de Beidou, la llamada B3A, opera con saltos de frecuencia complejos y un sistema de autenticación de mensajes de navegación que, según la analista militar Patricia Marins, la hace esencialmente inmune al jamming occidental. No es que sea difícil de interferir, es que el sistema está diseñado estructuralmente para rechazar la interferencia. El receptor Beidou no acepta señales que no se autentiquen criptográficamente, lo que hace que los jammers israelíes envíen coordenadas falsas que el hardware simplemente descarta. La tasa de posicionamiento exitoso de los sistemas equipados con Beidou 3, incluso en entornos de guerra electrónica activa, ronda el 98%. 98%. Y además, Beidou tiene una función que no tiene GPS, la comunicación de mensaje corto, un enlace bidireccional vía satélite que permite enviar paquetes de instrucciones de 560 bits a un dron o misil en vuelo a hasta 2.000 kilómetros de distancia. Lo que esto significa en términos prácticos es que un misil iraní en ruta hacia un objetivo puede recibir en tiempo real una instrucción para cambiar de trayectoria si los satélites chinos detectan, por ejemplo, una batería Patriot que se ha reposicionado o un F-35 que ha despegado en vector de intercepción. El dron no es solo un proyectil, se convierte en un agente que puede ser dirigido en tiempo real desde el espacio. Este es el cambio estructural, y ocurrió entre junio de 2025 y febrero de 2026. El 28 de febrero de 2026, cuando las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, Irán activó su arquitectura Beidou en modo operacional completo. La empresa de análisis marítimo Windward documentó más de 1.100 buques comerciales con interferencia GPS en las primeras 24 horas. Para el 7 de marzo, ese número había crecido a más de 1.650 barcos, con al menos 30 focos de interferencia identificados en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. El Estrecho de Hormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se convirtió en una zona donde la navegación por GPS era básicamente inútil. Aquí es donde quiero articular el momento con precisión, usando el lenguaje que mejor lo captura, el de la teoría de juegos. Pregúntenme cuál es el movimiento racional de cada actor en este tablero. Irán enfrenta una desventaja convencional enorme. No puede derrotar a Estados Unidos en una guerra aérea directa. No puede dañar un portaaviones con facilidad. No puede interceptar un B-2. Sus incentivos son claros. El movimiento racional no es ganar la guerra convencional que está perdiendo. Es elevar el coste para el adversario,
hasta que el coste supere el beneficio. La interferencia GPS no derriba a F-35s, pero sí degrada su efectividad en misiones de precisión. Sin GPS funcional, la probabilidad de impacto de las municiones de guía satelital cae, lo que significa que se necesitan más misiones, más municiones, más exposición de la flota. La ceguera es costosa, aunque no sea letal. El movimiento racional de Estados Unidos es mantener la presión sin escalar a una guerra que no puede ganar rápidamente. Su incentivo es la victoria definida como destrucción del programa nuclear iraní, no como ocupación del territorio. Pero cuanto más dura la guerra, más se revelan las vulnerabilidades de su doctrina, y eso tiene un coste geopolítico que va mucho más allá de Irán. El movimiento racional de China es el más sofisticado. Pekín no dispara un solo misil, no tiene un soldado en el campo de batalla, pero al proveer Beidou está haciendo dos cosas simultáneas, probando su sistema de navegación contra la guerra electrónica más avanzada del planeta, la de Estados Unidos, con datos en tiempo real que ningún ejercicio militar puede replicar. Y está demostrando a los 165 países cuyas capitales ya son cubiertas más frecuentemente por satélites Beidou que por GPS, que la dependencia del sistema americano es opcional. El valor de esa demostración, en términos de influencia geopolítica futura, es inconmensurable. El analista Theo Nensini, del proyecto ChinaMed, lo formuló con precisión. Esta guerra permite a China evaluar la efectividad de sus sistemas contra cazas de quinta generación como el F-35, mientras recolecta datos sobre la capacidad estadounidense de interceptar misiles y drones guiados por Beidou. China es el observador que aprende de un experimento que no le cuesta una sola baja. ¿De acuerdo? 3 actores, 3 funciones de utilidad distintas, y la suma de sus movimientos racionales produce un resultado que ninguno diseñó completamente, pero que todos están usando. Ahora, permítanme completar el cuadro con una dimensión que los medios casi no tocan: la desdolarización del espectro. No es solo el dólar lo que se está fragmentando en el orden internacional, es el GPS. El sistema de posicionamiento global es, en términos estructurales, una infraestructura de poder estadounidense, igual que el dólar como moneda de reserva o el sistema SWIFT para las transacciones financieras internacionales. Durante décadas, todos los actores del sistema internacional han dependido de la señal GPS de Washington, incluso los adversarios, incluso los neutrales. Esa dependencia era una palanca de poder silenciosa. En caso de conflicto, Estados Unidos puede degradar la señal GPS en zonas específicas del planeta. Ha ocurrido. La precisión civil de GPS fue deliberadamente degradada durante décadas mediante lo que se llamaba disponibilidad selectiva, hasta que fue eliminada en el año 2000. Beidou es a GPS lo que el yuan digital quiere ser al dólar, una alternativa que fragmenta el monopolio. Todavía minoritaria, todavía con limitaciones, pero estructuralmente operativa. Por el año 2025, más de 165 países recibían cobertura Beidou más frecuente que GPS sobre sus capitales. Eso no es una anécdota tecnológica, es un desplazamiento de infraestructura de poder que sucede silenciosamente, en órbita, mientras los análisis se concentran en los misiles. ¿Y el F-35? Voy a ser preciso aquí, porque la narrativa sensacionalista exagera la vulnerabilidad y la narrativa oficial la minimiza. El F-35 no queda inútil sin GPS. Tiene un sistema de navegación inercial, el INS, que mantiene posición sin señal satelital. Tiene redundancias. Tiene un sistema anti-interferencias llamado HISTAR, desarrollado por Lockheed Martin, que mejora la resistencia al jamming. Un expiloto de pruebas del F-35, Ty Bachman, ha descrito públicamente cómo el avión puede seguir volando en los entornos más adversariales. Pero hay una matización crítica que el mismo Ben Graham, director de programas de navegación resiliente de Collins Aerospace, articuló sin ambigüedad. El problema no es si el F-35 puede llegar a casa, el problema es si puede matar con precisión. Sin GPS, la probabilidad de impactar el objetivo disminuye. Necesitas más aviones y más municiones para lograr el mismo efecto. La ceguera no es total, es costosa. Y en una guerra de desgaste, el coste importa tanto como la derrota directa. Quiero que retengan ese número también. Más municiones para el mismo efecto significa más coste por misión. Más coste por misión significa que la campaña aérea se vuelve más cara más rápido. Y la sostenibilidad económica de una operación militar extendida es, históricamente, uno de los determinantes más confiables de su resultado.
¿Qué ocurre cuando convergen estas condiciones? Cuando un actor inferior en capacidad convencional logra elevar suficientemente el coste de la operación para el actor superior, la historia muestra que hay 3 salidas estructurales posibles. 1. El actor superior escala hasta niveles que eliminen la resistencia, pero eso requiere una voluntad política que suele ser inversamente proporcional al tiempo que dura el conflicto. 2. El actor superior negocia desde una posición que ya no es de fuerza completa, porque la narrativa interna de victoria rápida se ha desintegrado. 3. El conflicto se congela en un equilibrio inestable donde ninguno gana y ambos consolidan pérdidas. Las 3 salidas las conocemos bien: Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. En cada caso, la superioridad tecnológica convencional no fue suficiente porque el adversario encontró la forma de operar en un dominio donde esa superioridad no aplica. No estoy diciendo que Irán vaya a ganar este conflicto. No predigo eso, y sería irresponsable hacerlo. Pero sí predigo la dirección estructural. Cuando una potencia en declive relativo, como es Estados Unidos, en términos de cuota del PIB mundial y cohesión interna, enfrenta un conflicto extendido que no puede resolver rápidamente, los costes de mantenerlo superan los costes de negociar. Eso es un patrón que se repite con notable regularidad en la historia de los imperios en transición. Sir John Globe, el general británico que estudió el colapso de 14 civilizaciones, observó que los imperios en su fase de declive tienden a multiplicar los compromisos militares externos, precisamente cuando ya no tienen la capacidad fiscal para sostenerlos. El conflicto en Irán, cualesquiera que sean sus resultados tácticos, ocurre en ese momento del ciclo. Y mientras eso sucede, China observa, recolecta datos sobre sus sistemas, consolida relaciones con actores del sur global que ven en Beidou la prueba de que la dependencia tecnológica de Occidente es ahora electiva, no inevitable. El investigador Theo Nenzini lo formuló como una ecuación. Esta guerra está generando precedente para todos los países que en el futuro quieran operar fuera del paraguas tecnológico americano. Esto no pretende ser análisis antiestadounidense ni pro-iraní. Pretende ser pensamiento claro. El espectro electromagnético es el nuevo estrecho de Hormuz. El que lo controla decide quién puede operar y a qué coste. Y por primera vez en décadas, hay una alternativa creíble al sistema que Washington construyó. Beidou no es solo un sistema de navegación, es la primera grieta en el monopolio de la infraestructura cognitiva del poder global. Si el marco está equivocado, volvemos a las evidencias y revisamos. Pero los hechos son los que son. Más de 1.650 buques sin navegación confiable en el Golfo Pérsico, misiles iraníes con un margen de error de menos de 5 metros guiados desde satélites chinos, y un programa militar de $400.000 millones descubriendo en tiempo real que la guerra del espectro no la gana necesariamente el que más gasta. La pregunta que quiero que se lleven hoy no es quién va a ganar la guerra de Irán. Esa es la pregunta fácil, la que vende. La pregunta difícil es esta. Cuando el GPS se fragmente como el dólar, cuando el espectro deje de ser un monopolio americano, ¿qué quedan los F-35 sin el entorno tecnológico que los hace letales? Porque el avión más avanzado de la historia no es más que una obra de ingeniería extraordinaria, dependiente de una infraestructura global que ya no es incontestada. Eso no es profecía. Es historia estructural combinada con teoría de juegos. Cuestiónenlo. Busquen las evidencias. Piensen por ustedes mismos. Eso es lo que parece un análisis honesto.